la pantalla del Teams porque parpadean sus iniciales. Cuando estoy en el programa de dibujo, pues no los identifico por su voz, discúlpenme. Bueno, regreso al programa de dibujo. Es una función, ya está grabando. Pórtense bien, yo también me porto bien. De n vectores, lineal en cada argumento. Y para producir un número. Las componentes, vimos que es la evaluación, vienen de la evaluación del tensor. Permítame. Evaluación del tensor en los vectores de la base. En particular vimos un ejemplo muy importante de tensor G, que es la métrica, que va a ser un 0,2 tensor, tal que a cualquier par de vectores le asocia su producto punto, y en particular vimos que sus componentes van a ser estas. ¿Vale? Y ya para finalizar el repaso de la clase pasada, vimos que los covectores, vectores duales, y el nombre, este segundo nombre viene del hecho de que son los elementos del espacio vectorial dual de los vectores. Esto es el conjunto de funcionales lineales que van del espacio vectorial al campo, dijeran los matemáticos, y los vamos a representar con una letra latina y una tilde. Y vimos que la acción de estos producía una operación muy importante que llamamos contracción, donde P alfa pues son las componentes. Esto es la evaluación del covector en algún vector de la base. Vimos que el conjunto de todas las P es un espacio vectorial y que una base de ese espacio vectorial iban a ser estos objetos. La clase pasada creo que se me olvidó dar una representación. Bueno, una representación es la representación usual. O sea, un ejemplo concreto de base va a ser esto. Noten que estos pertenecen al espacio vectorial dual. Al espacio vectorial dual. ¿Estamos de acuerdo? A pesar de que, por ejemplo, no recuerdo bien en las clases pasadas, podríamos checar las notas, pero es medio difícil acá con los PDFs. No recuerdo cuando vimos la base del espacio vectorial de vectores, creo que usé la misma notación que acá, usé vectores fila. Fue por comodidad, usualmente en este caso se ocupan los así. Si cometí ese error en las notas pasadas, tengan cuidado. Esta sería una representación más usual. ¿Vale? Vean, esencialmente es la misma notación, pero aquí se refiere a elementos del espacio vectorial dual
y aquí a elementos del espacio vectorial. Ambas son bases para el espacio vectorial correspondiente, pero no son el mismo espacio vectorial, como ya les hice hincapié. Tengan en cuenta ese detalle, por favor. Posiblemente yo cometí un abuso de notación en las clases pasadas, pues es porque es más práctico escribir así. Bueno, a mí se me facilita que esta notación, pero bueno, espero que no causar confusión. ¿Sale? Y finalmente vimos que, recordando, las componentes de un vector tienen esta ley de transformación. ¿Sí? Y los elementos de la base esta ley. Bueno, vimos la clase pasada que las componentes de los covectores tienen una ley de transformación de este estilo y que los elementos de la base del espacio vectorial dual tienen esta ley de transformación. ¿Sale? Entonces vean, los elementos de la base del espacio vectorial dual tienen la misma ley de transformación que las componentes de los vectores, y las componentes de los covectores tienen la misma ley de transformación que los vectores de la base. Adicionalmente, miren, estoy haciendo un repaso más o menos detallado porque son hechos relevantes que si ustedes no entienden, posiblemente los pierda del curso, ¿eh? Si no entienden esto, muchachos, es probable que van a tener dificultades en lo que resta del curso. Entonces, los que ya le entendieron, pues se pueden echar un sueñito. Adicionalmente, vimos que esta cantidad, la contracción, es un invariante. ¿Vale? Esos son hechos relevantes. Y dijimos que la base del espacio vectorial dual iba a satisfacer esta relación con la base del espacio vectorial de vectores. ¿Sale? Esta relación está implícita en todo el formalismo que vamos a desarrollar. Usualmente no se hace explícita, pero siempre hay que tener en cuenta que esta relación está involucrada en todo el desarrollo que vamos a ir viendo. Bueno, creo que eso es lo más relevante que vimos la clase pasada. Ustedes dirán, bueno, que los covectores se representan por superficies. Así como los vectores los representamos con flechas, se representan con superficies, o más bien hipersuperficies, porque serían en el caso de espacio-tiempo, serían superficies tridimensionales, esto es volúmenes. Entonces, en realidad, alguien más preciso diría hipersuperficies. Vamos a usar como que la convención, bueno, no, porque luego es complicado. Si quieren acá le pongo como diría mi amigo de la secundaria, entre paréntesis, hipersuperficies. Y ya más o menos vimos la clase pasada un ejemplo. Bueno, estos son los hechos que considero relevantes de la clase pasada. Para empezar ya la clase de hoy, vamos a preguntarnos
ejemplo. Ejemplo. Recordé mis años, mi infancia, cuando no podía pronunciar pla, ple, pli, plo, plu. Ejemplo de... Bueno, como ejemplo canónico de vector, pues tenemos al vector de desplazamiento. Como ejemplo de covector, ¿quién? Para ver un ejemplo de covector vamos a tener que hacer un pequeño tour. Ustedes van a decir, ¿por qué siempre hace eso? La respuesta al final, como decía mi profesor. Entonces, vamos a considerar nuestro diagrama de espacio-tiempo y vamos a considerar una línea de mundo. Sí, es así, ¿verdad? Portland. Sí, sí. Perdón porque la escribo en inglés, pero es difícil no recordar un chiste grosero de uno de mis compañeros respecto a esta palabra. Pero como somos gente decente, no puedo decirlo. Entonces vamos a suponer que en el espacio-tiempo una partícula tiene esta trayectoria. Esto es, recorre esta línea del mundo. Bien, ahora vamos a imaginar lo que se llama, bueno, vamos a tener una función escalar. ¿Y qué vamos a entender por una función escalar? Pues una función que toma un valor en cada punto del IT, cada punto del espacio-tiempo. ¿Sale? Entonces quiere decir que, y la voy a representar aquí por la letra phi. Esto quiere decir que en este punto que le llamo 1, phi toma un valor que vamos a decir que es phi1. Aquí en este punto toma un valor que llamamos phi2 y aquí un valor que llamamos phi3. Esto es phi, va a ser una función del tiempo en la coordenada X, Y o Z. Para los cuates va a ser una función de X alfa. Ejemplos, si estuviéramos en el salón, los castigaría preguntándoles funciones escalares, pero pues, dadas las condiciones, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo sería la presión atmosférica. En cada punto del espacio-tiempo, la presión atmosférica pues tiene un valor que depende de la posición y depende del tiempo. Otro ejemplo de función escalar podría ser la temperatura, ya que la temperatura ambiente pues depende de la posición y del tiempo. Otro ejemplo podría ser, no sé, el potencial eléctrico de una fuente que se está moviendo. En este caso, el potencial eléctrico en cierta región del espacio-tiempo dependería de la posición y del tiempo. ¿Sale? Entonces, vamos a usar este nombre. Noten, el Schutz le llama a esto campo escalar. No vamos a usar este nombre porque campo escalar en física, bueno, al menos más recientemente, campo escalar se refiere a una función escalar y que además es solución de la ecuación de Klein-Gordon. Nosotros no requerimos esta última condición.
Esto es a lo que usualmente se le llama campo escalar en física, más recientemente. Por eso yo prefiero usar el nombre función escalar, pero bueno, cuando lean el libro, recuerden que es a lo que Schulz le llama campo escalar, aunque es un poco, según yo, impreciso, pero bueno, no nos vamos a pelear con Schulz, ya que pues esta cosa de elegir un libro, pues es como el matrimonio, le aceptamos las cosas buenas y las cosas malas al libro de Schulz. No, no nos ponemos nuestros monos, ¿vale? Entonces tengo una función escalar. ¿Qué es esto? Ahora voy a parametrizar la línea de mundo. Necesito necesito un parámetro. Voy a escoger el tiempo propio de la partícula. Voy a elegir tau. O sea, la línea de mundo ahora mundo. Pasa. La línea de mundo está parametrizada con tau. Esto es, en realidad necesito otra hoja. Esto es, supongan que es la misma línea de mundo. Aquí sería, por ejemplo, phi de tau 1, aquí estaría phi de tau 2. No, perdón. Estoy regándola como los de la colonia. Este punto sería t de tau, x de tau, bueno, 1, x de tau 2. Es que no. Perdón que me esté equivocando tanto, pero pues así es. Hay días en los que es que les diría como dicen en mi pueblo, pero alguien se puede ofender. Y aquí este punto, pues tendríamos que sería tau, t de tau 2, x de tau 2, y de tau 2 y z de tau 2, ¿sale? Entonces, parametrizo todo, para cada valor de tau estoy en un determinado punto de la línea de mundo. A eso me refiero con que parametrizo. Así que en realidad phi, que es función de t, x, y, z, bueno, si quieren, para que nos vayamos familiarizando, sería x alfa de tau 2 y esto sería x alfa de tau 1. Dado que phi es función de la posición, finalmente sobre la línea de mundo, phi es una función de las coordenadas y como las coordenadas son funciones de tau, entonces en realidad tendríamos t de tau, x de tau, y de tau, z de tau, o, bueno, así está bien. Así está bien. O si quieren usar una forma abreviada, tendría que phi es función de las coordenadas, pero al ser las coordenadas función de tau, tendría yo esto. Voy a usar la notación expandida para, según ser más claro, espero lograrlo. Entonces tengo sobre la línea de mundo el campo escalar toma un
conjunto. No, ya fui infiel a mi convención. La función escalar toma un conjunto de valores. Esto es para cada punto de la línea de mundo, la función toma un valor. La pregunta que me hago es, ¿cómo cambian los valores de phi cuando variamos tau? Como ustedes saben, para calcular esta cantidad, lo que tengo que hacer es calcular la derivada de phi con respecto a tau. Dado que phi finalmente es un número en cada punto, esto es un número que puede depender de la posición, pero en cada punto del espacio-tiempo es un número. ¿Sale? Perdón, no los había checado. Estoy viendo por aquí. Ahora sí ahora sí me emocioné. Sí, 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 aquí andamos, aquí andamos. sí, ya los vi. Se están riendo hoy de mí, porque me estoy equivocando mucho, pero bueno. Recuerden, el que ríe al último ríe mejor. Y yo soy el que ríe al último cuando los evalúo. ¿Eh? ¿Sonó amenaza? Sí era amenaza, ¿eh? Hoy tienen que entregar la primera tarea, pero ahorita platicamos. Regreso al pizarro, al programa de dibujo. Entonces, si quiero calcular cómo cambia phi cuando variamos tau, pues tengo que hallar su derivada. Pero para calcular esta derivada, pues yo me acuerdo de la regla de la cadena. ¿Por qué no? Esto es de phi, de x, de tau. Oh, perdón. Me estoy equivocando mucho. De t, de t, de tau. Más de phi, de x, de tau. Más de phi, de y, de tau. Más de phi, de z, de tau. Vean, aquí uso parciales porque phi es función de 4 variables, t, x, y z. Y aquí uso, aquí uso derivadas, derivadas totales, le llaman algunos, o derivadas usuales, porque t simplemente va a ser función de tau. Esto es de una variable. No tiene sentido, bueno, no tiene caso usar parciales. En realidad, podría usar parciales aquí, pero sería como, pues, demasiado no darse cuenta que uno está trabajando. Entonces aquí aparecen parciales porque phi es función de 4 variables. Aquí aparece la derivada usual porque t es función solo de una variable y similar para x, y z. ¿Sale? Pero, vean, estas cantidades ya las conocemos. Son las componentes de la cuadri son las componentes de la cuadrivelocidad. Entonces vean lo que hemos hecho. Esto está en R, en los reales, bueno, en los números.
Y aquí tenemos una operación que toma las componentes de la cuadrivelocidad, esto es, toma un cuadrivector y me produce un número. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser esto? Recuerden esto. Bueno, para que sea más fácil relacionar. P de U sería P alfa, U alfa. O explícitamente, P sub 0, U 0. ¿Quieren usamos T? Como acá. Faltan dos, pero ya no cabe. Comparen esto con esto. Eso me dice que estas cantidades en realidad eran las que les tenía yo que poner flecha. Comparando con esto, eso me dice que estas cantidades tienen que ser las componentes de un covector. Entonces, de phi tau, de phi de x, de phi de y, de phi de z, son las componentes de un vector. A esta cantidad le vamos a llamar así. De phi de tilde phi va a ser la operación, bueno, va a ser el covector cuyas componentes son estas. Me está saliendo muy feo la operación, esta cosa, no, nabla no es. Que en látex se llama parcial. Si quieren le ponemos O. Y a esta cantidad le vamos a llamar gradiente de phi. Sorprendentemente, muchachos, si quitan la parte temporal, verán que esta parte que está aquí, pues es la definición de gradiente usual en el 3 espacio. Pero nosotros hemos encontrado que al menos en el espacio-tiempo, el gradiente de phi es un covector. No es un vector, como nos habían dicho en análisis tensorial. En este momento todavía no podemos resolver la disputa. La disputa la vamos a resolver, pues como se resuelven las disputas, a golpes, ¿no es cierto? Vamos a resolver esta disputa entre lo que les enseñaron en su curso de análisis vectorial y lo que estamos viendo. No hay contradicción, pero todavía nos faltan aprender ciertos detalles. Por el momento, lo que les pido es que se aprendan este resultado. En nuestro formalismo, el gradiente, definido como la cantidad cuyas componentes son estas, es un covector. Después vamos a ver por qué no hay problema en 3 dimensiones, donde nos dijeron que el gradiente era un vector. Vean, naturalmente, geométricamente, el gradiente es un covector, naturalmente. O sea, yo no hice nada raro aquí. Todo salió naturalmente. Más claro, ni el agua. ¿Ven? Entonces,
El gradiente para nosotros que usamos esta notación es un covector. ¿Vale? Entonces va a ser nuestro ejemplo canónico de covector. Tenemos al menos dos ejemplos canónicos de vector, el vector de desplazamiento y la cuadrivelocidad son vectores. Miren, ya a continuación en ocasiones voy a decir cuadrivectores y en ocasiones vectores. Todos los objetos que vamos a estar viendo en realidad viven en el espacio-tiempo. En realidad hay que hacerla, en los cursos de relatividad, en realidad hay que hacer la particularización cuando hablamos de vectores solo definidos en el 3 espacio. En ese caso hay que decir vectores en el 3 espacio o 3 vectores. Pero ya en lo que sigue, difícilmente, cuando me refiero, bueno, en lo siguiente, olviden eso de difícilmente. En lo siguiente, cuando me refiero a vector, voy a estar haciendo alusión a un cuadrivector. En ocasiones voy a decir cuadrivector, pero en general cuando diga vector, me estoy refiriendo a un cuadrivector. Si en ocasiones me confundo y llamo vector a un vector en el 3 espacio o vector tridimensional, por favor señálenme el error, pero en general, vectores para nosotros van a ser los cuadrivectores. ¿Vale? Si quieren, aquí le pongo cuadrivectores. En uno de mis cursos me negué a usar este calificativo cuadri. Y era porque hay un imbécil, no va a quedar grabado, pero ya ni modo. Hay un imbécil que se apellida así, que dijo algo que si Chiapas, Guerrero y Oaxaca no existieran, México sería potencia mundial. Pues obviamente todos los guerrerenses pues, nos molestamos con, no sé si los oaxaqueños y los chiapanecos, pero menos los guerrerenses que conozco. Si fuera candidato a la presidencia de la República otra vez esa persona, no votaríamos por él. ¿Vale? Entonces, perdón por este show. Ya quedó grabado, ni modo. Ya ni modo. Ojalá no haya problema. Bueno, entonces, como consecuencia de esta discusión, muchachos, ya tenemos dos clases de objetos bien definidos. Bueno, tres. Unos son los vectores. Ejemplos canónicos, el vector de desplazamiento y el vector de cuadrivelocidad. Ya sabemos quiénes son los covectores. Esto es los elementos del espacio vectorial dual. Ejemplo canónico de covector, el gradiente. El gradiente. Ya sabemos que hay 0, 2 tensores y aquí ya vimos uno que es la métrica. Vayan viendo la distinción, cuál es la distinción entre uno y otro y cómo operan. Por ejemplo, este tiene que operar sobre dos vectores y produce un, ¿vale? Entonces vayan viendo las diferencias entre cada uno de los objetos que estamos definiendo. Miren, aquí noten lo siguiente. Noten lo siguiente. Gradiente de T, ¿qué componentes tendría? 1, 0, 0. Gradiente de X, ¿qué componentes tendría? 0, 1, 0, 0.
Gradiente de Y, ¿qué componentes tendría? Y gradiente de Z. A ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el gradiente de T tiene estas componentes? Es pregunta, porque ya me enojé de que me acordé de Cuadri. Pues porque en este caso la función phi es t y pues solo depende de la primera coordenada. Sí, recuerden muchachos, recuerden este hecho. La derivada de la coordenada alfa con respecto a beta es de alfa de beta. Esto solo va a ser diferente de cero cuando estemos derivando la coordenada t con respecto a t, la coordenada x con respecto a x, la coordenada y respecto a y la coordenada z respecto a z. ¿Por qué? Porque las coordenadas son linealmente independientes. Este hecho, a pesar de que aquí lo puse, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Ahora, creo que es con este. Voy a pasar a la otra hoja. ¿Sí? ¿Sí? Lo dejo aquí. Pongo aquí. Y este hecho se cumple porque las coordenadas son linealmente independientes. Esto es, cuando variamos la coordenada X, no esperamos que varíe la coordenada Y. Es más, tiene que ser esto para que sea un buen sistema de coordenadas. Entonces, este hecho, manténganlo siempre presente, que las coordenadas tienen que ser linealmente independientes y por lo tanto, bueno, aquí ya hice un relajo. Permítanme. Es que, es que introduje una notación que todavía no les he platicado. Esto quiere decir la derivada de alfa con respecto a x beta. Perdón. La coma va a significar derivada, o sea, coma índice beta quiere decir esta operación. Perdón, es que luego es tan usual para uno que ya no la define uno, pero es esto. Por ejemplo, phi, coma x, querría decir la parcial de phi con respecto a x. En general, phi, coma alfa, querría decir, bueno, quiere decir x. Ah, sí, perdón, no sé qué pasó, se me cuatrapeó todo, pero esperemos ya que no haya confusión. Es culpa del Cuadri, porque me acordé de él. No sé. No, pero todo es culpa de Cuadri, todos los errores que estoy cometiendo son culpa de Cuadri. ¿Andan por aquí? Sí, ya los estoy checando. Entonces, vean, esta relación es relevante para lo que sigue. Y que la parcial de la coordenada x alfa con respecto a la coordenada x beta sea simplemente la delta de Kronecker, tiene que ver con el hecho de que elegimos las coordenadas para que sean linealmente independientes. Y esto es notación. Esto es notación. Después vamos a ver otras formas de abreviar. Simplemente ayuda mucho porque, por ejemplo, las componentes del gradiente de phi podríamos decir que son simplemente de alfa.
¿vale? Ya no tendríamos que escribir esto. Si quieren, ya sin usar la flechita, dado que es un covector, tiene un subíndice. Así. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda sobre la notación o sobre la independencia lineal de las coordenadas? ¿No? Pero un momento por aquello de que la velocidad de la luz es finita. Parece que no. Pues ahora sí ya puedo ver esto. Entonces, que el gradiente de t sea esto, pues ya lo justificamos. Es la derivada de t con respecto a t. Entonces aquí da un 1. Esto sería derivada de t con respecto a x, que da 0, derivada de t con respecto a y, derivada de t con respecto a z, que da 0. Similar para las otras. Pero vean, estos eran los omega alfa que yo había definido aquí. Vean, son los mismos. ¿Qué nos dice esto? Que me dice que los gradientes de las ordenadas forman una base. ¿Están de acuerdo? Esto es, bueno, voy a tener que, se me hizo un relajo ahora sí la clase. Bueno, aquí ya me brinco. Esto es esta página es de un breviario cultural. Esto quiere decir que de x alfa, los cuatro gradientes son una base del espacio vectorial dual. El espacio, si quieren así, espacio vectorial de ¿están de acuerdo? Bien. Ahora, dado que parece que no me están burlando de mí. Dado que gradiente de phi es un vector, yo automáticamente sé que las componentes barradas del gradiente de phi están relacionadas con las componentes no barradas del gradiente de phi mediante esta ley de transformación. Viene simplemente del hecho de que es un covector. O sea, yo automáticamente, si ya sé que es un covector, automáticamente yo sé su ley de transformación. Ahora, yo sé que estas cantidades, las componentes, son phi x alfa.
supongamos que las X alfa son función de las X sin barra, las X beta. Eso pasa, por ejemplo, en las transformaciones de Lorentz. Vean, T barra va a ser gamma T menos B X en la configuración usual. Esto es T barra, va a ser función de T y X. Aquí es algo más general, pero vean, en las transformaciones de Lorentz pasa esto. Eso quiere decir que la parcial, o si quieren al revés también se puede, que las X beta sean funciones de las X alfa. En este caso habría que usar las transformaciones de Lorentz con la V, con V cambiada por menos V. Entonces yo sé que por la regla de la cadena, pero estos ¿quiénes son? Son las componentes del gradiente en el sistema sin barra. Vean, estas cantidades son las componentes del gradiente en el sistema sin barra. Comparando esta cantidad, bueno, vean, comparando esto, podemos concluir que sí, lo que me da una forma más general de construir las matrices lambda. Por ejemplo, si quisiéramos la matriz lambda de las transformaciones de Lorentz, pero ¿dónde? X0 sería función de gamma X0 barra más V X1 barra X1 sería gamma X1 barra más V X0 barra. Solo, y las otras dos pues no cambian en la configuración usual. Si quiero construir esta matriz lambda, lo que tengo que hacer es hallar las parciales. Por ejemplo, de X0 de X0 barra sería gamma. Y aquí solo sobrevive ese término. De X1 barra sería gamma V. De X1, de X0 barra sería gamma V. De X1, de X1 barra sería gamma. Y aquí pues solo sobrevive, las demás son cero. Y aquí solo sobreviven X2, X2 barra, X3, X3 barra, y esas son 1. Por lo tanto, ya hice algo que no debía. Introduje una hoja en blanco, pero no sé cómo quitarla, la neta. No he aprendido a usar este programa lo suficiente para quitar una hoja en blanco. Esta hoja queda en blanco, muchachos, ni modo.
Me equivoqué de botón. Sería gamma, gamma B, gamma B, gamma 1, 1, que es precisamente la que ya habíamos encontrado. Recuerden, habíamos visto, esta era la que nos habíamos aprendido de memoria. Pero aquí están los índices cambiados, entonces aquí se involucra la menos velocidad relativa, precisamente cuando respecto a esta. Lo cambiamos B por menos V, pues me da esta, que es precisamente la que acabo de construir. Entonces vean, ya tengo una forma más general de construir las matrices y bueno, ya puedo adivinar cuál sería la expresión de esta. De X alfa barra respecto a X y alfa beta barra sería X alfa de X beta. Entonces vean, a partir del gradiente, entender que el gradiente es un covector me permite hacer dos cosas. Primero, pues determinar un ejemplo canónico de covector. El ejemplo canónico de covector para nosotros va a ser el gradiente. Además, comparando la ley de transformación que yo sé que tiene que satisfacer el gradiente por el hecho de ser covector, que es esta, y usando que las componentes del gradiente son parciales, de la regla de la cadena yo puedo encontrar una expresión general para las matrices lambda, matrices de transformación. Y aquí están las dos opciones. Vean, el ejemplo es muy útil porque me permite conocer un ejemplo canónico de covector y me permite determinar además la expresión para las matrices lambda en general como parciales de las coordenadas con respecto a las otras coordenadas. Bien. Finalmente, para acabar con esta parte, noten lo siguiente. Sea f función de e, x, y, z. Entonces, del cálculo sabemos que el incremento de f es f de t delta f de x a x de f y delta y más de f de z. ¿Estas quiénes son? Estas son las componentes del vector de desplazamiento. Y estas otras son las flechas más grandes. ¿Quiénes son? Son las componentes del gradiente de f. Y vean, además se puede escribir para los cuates de x alfa, delta x alfa. Y esto no es más que la acción del gradiente de f sobre delta. ¿Sí? Entonces, ya tienen una forma de hallar el incremento de una función.
Va a ser Profesor, simplemente... ahí no debería ir producto punto. No, esta es una contracción. Recuerden, breviario cultural, que, bueno, perdón, A punto B va a ser, bueno, ya en la notación abreviada, A alfa, A, E beta, beta, alfa, beta, lo que es lo mismo. Sí. Y acción de usar otras letras para Q actuando sobre B es Q alfa, B alfa. Y esto es Q0, B0 más Q1, B1 más otros dos similares. Y B, aquí esto es más parecido a esto. Si quieren esto, bueno, si quieren hago la suma explícita aquí. No, sí, ya me quedó claro, profe. Pero ahora ya me enojé. Bueno, es cierto. ¿Quién eres? Julio, profe. Julio Ávila, porque creo hay dos Julios. Sí, Julio Ávila. Ok, sí, Julio. Perdón, ya, es que, bueno, es que una recomendación que te dan cuando según eres maestro es que no dejes las cosas a la mitad, dijeran en mi tierra. Entonces, tengo que completar aquí. Sí, no es por llevarte la contraria. ¿Vale? Entonces, es la contracción la que aparece aquí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Okay. Entonces, vean cómo calculan un incremento. El incremento de h, pues sería el gradiente de h actuando sobre el vector de desplazamiento. Es más, sabemos que si P es un covector, entonces se cumple que P es P alfa, omega alfa, o sea, lo estoy expandiendo en la base. Pero yo sé que una base, otra base, o sea, no, otra base son los gradientes. Son estas cantidades. Me faltó la tilde. Eso quiere decir, por ejemplo, que gradiente de f, yo lo podría expresar como las componentes del gradiente de f contraída con los vectores de la base. Vean, hay una distinción entre esto y esto, muchachos. Esto es un covector. Estas son las componentes de los covectores. Finalmente, cada una, para cada valor de alfa, esto es un número. Pero esto es un objeto geométrico. Esto es un covector, un conjunto de superficies. Estas son sus componentes. Estos también son covectores. Estos son tan covectores como estos. Estos son objetos geométricos. ¿Sale? Bien. Tengan en cuenta siempre esa distinción. Ahora, pues yo también podría expresar este gradiente en la base de los gradientes de las coordenadas. Y esto sería df de x alfa
de X alfa. Y vean todo lo que los matemáticos se quejan, que esto no se puede escribir. Ven que los regañen si escriben esto. Bueno, algunos matemáticos, la fórmula es precisa, pero en el sentido de una expansión de covectores. O sea, la expansión del covector gradiente de f tiene esta forma en la base gradiente de las coordenadas y tiene un significado preciso, exacto. Así que cuando un matemático les diga que no pueden usar esta fórmula, dice, vete a leer el Schultz, capítulo 3. ¿Vale, muchachos? Bueno, ya me cansé. Hacemos una pausa. Permítanme tantito, regreso en unos minutos. Voy a tomar un poco de agua porque ya siento que la voz no me sale. Pueden platicar entre ustedes, pueden hablar mal de mí, solo que no los escuche. Regreso en un momento, muchachos. No, no se aprovechan, muchachos. Aprovechen cuando yo no estoy para echar relajo. Ni parecen jóvenes. Bueno, muchachos. Es que no sé qué pasó estos días, que bueno, del martes para acá, que se me tapó muchísimo mi nariz, no sé por qué. Tengo la garganta bien irritada. ¿Quién sabe qué onda? Bueno, pasando a cosas serias. A ver qué hacemos. Déjenme ver algo. ¿Dónde está? Aquí está. Tumor. Bueno, les quería yo recordar que la fecha límite para la tarea, para la primera tarea es hoy a las 11:59, no a las 12. No hay tarea, no hay entrega de tarea a destiempo, muchachos.
Si no la suben a tiempo, pues se llamaban en la primera tarea, se llamaban, eh, pues, fin. Otra cosa, oigan, una pregunta. Hace ratito estaba yo checando mi lista ahí en el Teams de estudiantes y noté algo extraño. No sé si les digo yo, porque a lo mejor luego tienen problemas ustedes. Vi que sus nombres, excepto el de una persona, los apellidos o nombres que llevan ñ, están escritos con N. ¿Sí ya se percataron de ese hecho? Por ejemplo, me imagino que es Muñoz y está escrito como Munoz. Me imagino que es Saldaña, pero está escrito como Saldana. Piña, me imagino que es Piña, pero está escrito como Pina. Y me imagino que es Peña, pero está escrito como Pena. Y me imagino que es Cureño y está escrito como Cureno. Y lo que es extraño es que hay al menos una persona cuyo apellido sí está escrito bien, porque dice Piñero y sí tiene ñ. Piñeiro, perdón, Piñeiro. Miren, luego lo que pasa en el poli es que hacen sus burradas los administrativos y uno paga las consecuencias. No sé si, por ejemplo, cuando tengan que hacer un trámite, si porque su correo institucional no tiene su nombre correcto, no les vayan a querer hacer el trámite, tomen ahí sus precauciones. Las personas que les señalé, cuyos apellidos llevan ñ y están escritos con n, y en particular esta persona, Piñeiro, no quiero preguntarle si su apellido es Morales o Moralé. Es Morales. Entonces le falta una S. ¿Sí? Ok, pues yo les recomiendo que estén precavidos porque ya las malas experiencias que he tenido con muchas cosas así formales en el poli, es que basta una letrita para que no te cuenten algo, para que te la hagan de tos. Entonces, sí, me percaté que no tenían ñ. Pues ahí tengan cuidado. Es un hint que les doy. Y si ya saben finalmente si se las quieren hacer de tos, pues échenle la culpa al que les asignó el correo. Ustedes le mandaron, nunca vayan a decir, es que yo le envié mi apellido con N y no con ñ. Díganle, no, yo le mandé mi apellido con ñ y que él lo haya escrito con N, pues no me había dado cuenta. Porque luego son horas que uno pierde resolviendo asuntos de ese estilo. ¿Vale? Bueno, la tarea es para hoy a las 11:59. Hasta hace rato que chequé eso, cuando me percaté de ese detalle con sus nombres, ningún equipo había subido la tarea, así que no sé cómo le van a hacer porque dicen que se va a caer el Teams como un ratito. No se enojen. ¿Vale? Bueno, bueno, seguimos estando 31. Les doy otro ratito de clase. Otro ratito de clase y ya, pasamos a si alguien tiene dudas. Dale, nomás déjenme agarrar aire. Si alguien tiene un comentario o pregunta sobre lo que llevamos hasta ahorita de la clase, es el momento. Es el momento de hacerla, ¿no?
No. Bueno. Pues entonces, continuamos, jóvenes. ¿Vale? Híjole. Vamos bien atrasados, ¿eh? Vamos atrasadísimos. Ah, otra vez apareció esa cosa. Permítame, es que brinca una ventana emergente que no sé qué hace. Espero que no la vean. Está haciendo ruido. Me sacan los pelos de punta ustedes porque esta ventanita no aparecía hasta que les comencé a dar clases a ustedes. Bueno, voy a continuar, ya se quitó. Le tengo que dar como 10 veces que se cierre y ya se cierra. Me imagino que el que la puso está riéndose de mí. Tensores 02. Vamos a continuar estudiando este tipo de tensores. Ya sabemos un ejemplo. ¿Quién? Pues la métrica. Al que recuerden, estos tensores 0,2 agarran dos vectores y producen un número. En particular, la métrica produce el número producto punto de A y B. Es lineal en cada entrada. Ya, con eso. Entonces, sí. Bueno, pues ya sabemos un ejemplo de este tipo de tensores. Ya no los caracterizo porque solo la platicamos. Entonces los tensores 0,2 van a ser funciones tal que toman dos vectores, me producen un número. Es lineal en cada entrada, ¿sí? Y cuando están evaluados los dos argumentos, me produce un número. Esa es la caracterización de este tipo de tensores. Y el ejemplo que ya vimos es el de la métrica, que hace esta operación. Bien. La pregunta sería, un ejemplo sencillo de tensores cero. ¿Tienes un ejemplo sencillo? Bien, vamos a construir un ejemplo sencillo de estos tipos de tensores. Para eso sean P y Q dos covectores. Recuerden, al ser covectores, toman un vector y me producen un número y son lineales en el argumento. Sean P dos covectores. Definimos el producto le voy a poner así, el producto círculo X de los covectores P y Q como el tensor 0,2 tal que sería P plus Q, pues tiene que tomar dos vectores porque ya estoy diciendo que es un tensor 0,2 tal que produce este número P actuando sobre A y Q actuando sobre B. Vean, al ser lineal quiere decir que es lineal en el primer argumento. Dado que este covector es lineal, también es lineal en el segundo argumento. Cada uno de estos es un número.
Por lo tanto, esta cantidad es un número. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta cantidad, que es el producto de P y Q, es un tensor, efectivamente es un tensor 0, 2. Es un tensor 0,2 bien definido. Se cumple con todas las propiedades de los tensores 0,2. Entonces, este es un ejemplo sencillo de un tensor 0,2. ¿Cómo lo construimos? Pues agarramos dos covectores y hacemos su producto círculo cruz. El libro le llama outer product, producto exterior. No me gusta ese nombre. Yo preferiría usar producto tensorial, pero no lo voy a hacer. Simplemente le voy a llamar producto. Cuando lean el Schultz, tengan en cuenta ese detalle. ¿Vale? Entonces tenemos que el producto de los covectores P y Q actúa sobre el par de vectores A y B, tal que P actúa sobre A y Q actúa sobre B. Un detalle. P cruz Q es en general diferente de Q cruz P. Esto es esto. Qué feo. No es conmutativo. Bueno, no voy a hacer una prueba en general, nada más hay que encontrar un contraejemplo. No se rían si no me sale, porque no lo tengo escrito. Sea P de A igual a 5, Q de B que de 6. Es un número. Ahora, Q de A sea 3 y P de B que sea pues, su calificación. No se espanten. Vamos a ponerle 1. No hay que ser tan malos. Entonces vean. P plus Q. A ver si sale, a ver si no me falla. Sería PA Q P. Y esto sería PA es 5 y QB 6. 30. Ahora Q cruz P de A B sería Q de A y por P de B. Y esto sería 3. Vean, no es lo mismo. Entonces, en general, este producto que estamos definiendo para los covectores no es conmutativo, muchachos. Tengan en cuenta ese detalle. Tengan en cuenta ese detalle. En general, el producto que hemos definido para los covectores no es conmutativo. Este es el ejemplo más sencillo de tensor 0,2. ¿Cómo construimos un tensor 0,2? Sencillo, pues haciendo el producto de dos covectores en la forma en que hemos definido ese producto aquí. Bueno, vamos a agregar una página. Sea F un tensor 0,2.
F un tensor 0,2. Es en general, no necesariamente es el producto de dos covectores. Entonces, los componentes de F serían F actuando sobre dos vectores base. ¿Por qué? Porque tiene dos argumentos. Entonces, los tensores 0,2, vemos aquí, se representan con cantidades, sus componentes se representan con dos, bueno, sus componentes tienen dos índices, dos subíndices. Eso es en general. Las componentes de un tensor 0,2 tienen dos subíndices. Bueno. Ahora la pregunta es, ¿existe una representación así, donde estos sean una base en forma similar a como teníamos para vectores o para covectores? ¿Habrá 16 objetos tal que se cumpla esto? Pues vamos a ver. Si los encontramos, pues ya la hicimos. Noten lo siguiente. F1 es F. A lo mejor me paso a la otra hoja. Vamos a ser valientes. Vamos a ser ecológicos con la pantalla electrónica. Dado que estoy suponiendo esta construcción, vean esto, lo puedo escribir como F alfa beta de alfa mu de beta nu. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta suma, recuerden, cambio el índice de suma, desaparezco la delta y pongo aquí el otro índice. Entonces aquí quedaría F mu cuando hago esta suma y desaparezco la delta. Cuando hago esta suma y desaparezco la delta, aquí aparece nu, que es exactamente esto. Entonces tendría yo esto. Para que estas dos cantidades son iguales, ¿cómo tienen que ser estas dos cantidades? Pues iguales, dijeran en mi tierra. Una forma de lograr esto es poner esta cantidad así, como el producto de dos covectores de la base ya que esto sería y esto, recuerden la fórmula que les puse al principio de la clase. Entonces, esto me dice que estos objetos que yo necesito para hacer la expansión de un tensor 0,2
pues no son otra cosa que los productos de los vectores de la base del espacio vectorial dual. Entonces yo tendría aquí un tensor F, tensor 0, 2, siempre lo puedo expandir. Así. Varios detalles, muchachos. Aquí hay 16 cantidades. Son 16 cantidades, tienen que entender eso. Aquí hay una suma, son 4, y para cada uno de esos 4 factores, esta suma tiene otros 4 factores, entonces tienen 4 por 4, 16 cantidades. Entonces, están expresando un tensor 0, 2 en general como una suma de 16 cantidades, y cada una de estas cantidades es un producto. Lo que les dice que en general un tensor 0, 2 no es, o sea, uno que tuviera esta forma, por ejemplo, sería un caso particular de esto. Pero en general todo tensor 0, 2 se escribe como una suma de productos de covectores, no como un producto de covectores. O sea, no siempre se puede escribir un tensor F como un producto de dos covectores. Lo que sí pueden hacer es expresar F como una suma de productos de covectores. Esto es un ejemplo donde sí se puede expresar F como un producto de covectores, pero eso es un caso muy particular. El caso general les dice que cualquier tensor 0,2 lo pueden expresar como una suma de un producto de productos de covectores. Estos son 16, porque son 4 aquí por 4 aquí. Son 16 elementos. Lo que quiere decir que el espacio vectorial de tensores 0,2 es de dimensión 16, o lo que es lo mismo, 4 a la 2. Es fácil generalizar este estudio, por ejemplo, tensores 0,3. Podemos adivinar casi que la base. ¿Quién sería? ¿Sí? Y esto sería 4 por 4 por 4. 4 a la 3 vectores en la base. Lo que me dice que la dimensión de los tensores 0,3 es 4 a la 3. Y ya pueden adivinar en general para los tensores 0,4. ¿Quién sería la base? Pues aquí pondrían 4 de estos productos. La dimensión sería 4 a la 4. Entonces vean, cada vez que van aumentando el número aquí, el número de cantidades, la dimensión del espacio vectorial donde viven estos tensores, aumenta pues muy rápidamente. Para los tensores 0,4 sería 4 a la 4, que ya es un número grandísimo. 4 por 4, 16. Por 4, 32, 64. Por 4, 128.
No se escucha, profe. Ya, creo que ya abrí otra reunión. ¿Me pueden pasarse a la otra, por favor? Sí, profe. Sí, por favor. Sí, profesor. ¿Voy a cerrar esta entonces o qué hago? ¿O las dejamos las dos abiertas? No, pues Podría- cerramos esta. Mejor cierra esta, profe. A ver, déjenme ver, para no hacer una estupidez. ¿Se están pasando a la otra entonces? Sí. Ok, los espero. Gracias, Paulo. Ya acabo de ver tu mensaje ahorita. Bueno. Entonces voy a colgar en esta. Miren, si se desconectan, vuelvo a establecer la reunión. Voy a dejar esta. A ver, ¿qué está pasando aquí? Okay. Participantes. Tengo 6, 7. Voy a poner un mensaje. Nueva conversación. Bueno, mandé un mensaje a ver si lo ven sus compañeros. Porque solo estamos 7. Bueno, solo quedamos 7, ya no sé qué hacer. 8. Si pueden informarles que ya, si hay en su grupo de WhatsApp no pueden mandar un mensaje a ver si se reúnen más. Es que se pasaron a la otra reunión que había abierto y la que cerró fue la que abrió y se quedó en esta. Oh, voy a cerrar esta también y abro una nueva. ¿Vale? Voy a cerrar todas y abro una nueva. Voy a cerrar todas las reuniones y abro una nueva. Por favor, avisen en su grupo de WhatsApp. Cierro esta también. Sí, profe. Por favor.